¿Cuál es la importancia del salitre en el origen de los primeros movimientos obreros, Gabriel Salazar? La importancia del salitre. Bueno, yo diría que el caso del salitre tiene que ver básicamente con que se formó una mano de obra supuestamente asalariada, que sería la primera gran concentración de mano de obra asalariada en la economía chilena. De ahí entonces que muchos historiadores consideran que el movimiento obrero como tal en Chile se inicia con el proceso del salitre, lo cual es cierto. Pero hay que considerar ahí un aspecto que me parece teóricamente importante y políticamente importante. Es el hecho de que por lo común uno entiende clase obrera, clase que está trabajando en una industria moderna, que por tanto él forma parte de un proceso casi automático de producción, que es formado él mentalmente por ese proceso automático de producción y al mismo tiempo recibe un salario en dinero efectivo que él puede gastar en cualquier parte, mercado abierto. La clase obrera propiamente tal, así definida por Marx y otros estudiosos, se caracteriza por eso. En cambio, el trabajador minero, es cierto, estaba trabajando en una minería relativamente mecanizada, pero lo más importante es que esa mecanización no le permitía a él formarse, como el caso de una clase obrera industrial propiamente tal, como una clase, como decía Marx, ¿no?, con sentido de colectivo, con sentido de que podía actuar por sí misma como un colectivo y obtener resultados, tal como la industria y la máquina producía productos, la unidad de ellos podía producir también. Ahí era muy distinto. ¿Por qué razón? Porque los trabajadores en la minería del salitre eran de muy distintos tipos, tenían muchos tipos de contratos. Y el principal de los contratos tenía que ver con un pago, que ya dijimos acá, en ficha. ¿Cuál era el problema con esto? Que, bueno, terminaba la semana o terminaba el mes, el trabajador pasaba por una ventanilla, le entregaban su salario en ficha, supongamos 100 pesos, pero luego tenía que ir a la ventanilla siguiente, donde tenía que pagar los gastos que él había hecho a cargo de la pulpería de la misma empresa. Y ahí tenía que pagar una deuda, recibía 100, pagaba 120. Entonces, para la firma, ¿te fijas?, para la empresa, pagaba un salario de 100, pero recibía por la otra ventanilla un ingreso de 120. Qué locura. En rigor, el costo del salario aquí desaparece. Incluso se convierte en ganancia para la empresa. Esto los gringos, los norteamericanos, llamaron a este sistema el track system, que hizo una forma de trabajo asalariado que en el fondo esconde un esclavismo. Claro. Porque si la fuerza de trabajo vale menos de cero, ese ingreso para el patrón, bueno, esto no es clase asalariada, esto es simplemente una esclavitud. Por eso es que los trabajadores en el salitre comienzan a moverse por la cuestión básica de recibir un salario en dinero efectivo. Y lucharon desde 1890 hasta 1930 más o menos por eso, y no lo consiguieron del todo. Después se acaba el salitre, pero nunca se resolvió el problema. Por eso la movilización de los trabajadores del salitre se hizo con toda justicia, pero en el fondo ellos querían alcanzar un tipo de proletarización más moderna. No fueron un modelo de movimiento obrero. En ese sentido, los trabajadores portuarios sí lo hicieron con otro impacto que acá ahora no podemos comentar. Pero es un gran tema porque, por un lado, una explotación salvaje, muy similar a la que hicieron en Estados Unidos los bancos cuando se apoderaron de las zonas de producción de trigo en Estados Unidos, destruyeron a los farmers y con los farmers que quedaron sin pega, es decir, sin tierra, digamos, hicieron lo mismo, crearon el track system, que fue un sistema de esclavitud que está muy bien descrito en una novela, ¿no?, que se llama Las uvas de la ira, de John Steinbeck, premio Nobel, ¿no? Aquí en Chile fue igual. Por eso no hay que comparar el movimiento obrero propiamente tal de la industria con este movimiento que es muy particular de los